Estamos hablando de Primera de Samuel, que estuvo Elizabeth compartiendo con nosotros. Hoy nos toca cerrar este ciclo con Segunda de Samuel. Y es bien interesante porque el Primera y Segunda de Samuel eran originalmente un solo libro. Y luego entonces deciden dividirlo en dos. Y vamos a ver, ¿verdad?, qué cosas contiene el libro de Primera de Samuel versus Segunda de Samuel. Pero antes que nada, pues comenzamos, ¿verdad?, con lo que típicamente les dejamos saber, que es quién fue el autor, la fecha. Así que el libro, según la tradición judía, indica que fue escrito por Natán, el profeta Natán y el profeta Gad. Sin embargo, el libro parece la obra de un solo autor. Hay estudiosos que lo indican de esa forma. ¿Por qué? Porque se usa el término de Israel y de Judá, y eso indica que había transcurrido un tiempo después de la división del reino, que eso fue más o menos para el año 931 antes de Cristo. La referencia para esto, para los que les gusta, ¿verdad?, ir un poquito más allá, está en Primera de Samuel 27:6. El autor utiliza varias fuentes. ¿Por qué? Porque en el libro de Segunda de Samuel menciona precisamente una de las fuentes, que es el libro de Jacer, en Segunda de Samuel 1:18. Y porque se sabe que el rey David tenía un cronista y tenía un escriba. Eso aparece en Segunda de Samuel 8, 16 y 17. Allí aparecen los nombres de ambos. ¿Ok? El libro fue escrito entre el 931 al 722 antes de Cristo. Pero en particular, el libro de Segunda de Samuel comprende 40 años. ¿Ok? Desde el comienzo hasta el final comprende 40 años. ¿Qué es 40 años? Pues 40 años del reinado de David. ¿Ok? Se dice que ese libro fue escrito en Rama, Mizpa y Jerusalén. ¿Ok? Como les mencioné, si vamos a ver un poquito de la estructura del libro de Samuel, originalmente, como les dije anteriormente, el libro era un solo libro y se llamaba Samuel. ¿Ok? Entonces se crea esta división que tiene, ¿verdad?, mucha coherencia, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y entonces se enfocan, si se fijan, yo voy a traer unos enfoques de Primera de Samuel versus Segunda de Samuel para que vean por qué esta división tiene coherencia, ¿verdad? Primera de Samuel se enfoca en las cuestiones históricas, mientras Segunda de Samuel se enfoca en la biografía de David. En el caso de Primera de Samuel, está David en el proceso de capacitación. Y en Segunda de Samuel, pues entonces ya aparece David ejerciendo como rey de Israel. En Primera de Samuel está el rey designado conforme al corazón de la gente, que fue Saúl, ¿verdad? Pedido por la gente, solicitado por la gente. Y en Segunda de Samuel aparece entonces el rey de acuerdo o conforme al corazón de Dios, que es, ¿verdad?, como aparece en varios escritos. En Primera de Samuel, el establecimiento del reino. Segunda de Samuel, entonces da pie a la consolidación y la expansión del reino. ¿Ok? Así que si fuésemos a bosquejar lo que es Segunda de Samuel, podríamos dividirlo más o menos en esta estructura. Yo, ¿verdad?, buscando de diferentes fuentes, la gente lo bosqueja de formas diferentes. Yo de verdad me tomé la libertad de ponerla yo. Así que básicamente la primera parte del libro de Segunda de Samuel nos habla de los triunfos de David, de la profecía de Natán, que es tan importante, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre la profecía de Natán, y las campañas militares de David.
Eso comprende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. ¿Ok? Luego entonces comienza ¿verdad? A plasmar los problemas de carácter de David, ¿verdad? Entonces allí vemos el pecado de David específicamente marcado en el capítulo 11 y las consecuencias del pecado de David que están desde el capítulo 13, 12, 13 hasta el 18. ¿Ok? Son las consecuencias del pecado de David. Y al final, que es un apéndice, recuerde que los apéndices no necesariamente siguen una secuencia dentro de ese libro. El apéndice, que es el capítulo 21 al 24, ahí vamos a ver que aparece un cántico de David, que aparece un censo, aparecen otras cosas que no necesariamente encajan dentro de la secuencia de sucesos, ¿verdad? Ahora, básicamente, si vamos a tocar un poquito del trasfondo histórico y quiero dentro de esta parte del trasfondo histórico hablar un poquito, ¿verdad? De algunos sucesos que plasma el libro de Segunda de Samuel. Muy interesante, definitivamente. O sea, ya más adelante vamos a hablar de cómo se ve reflejado Jesús en este libro. Y definitivamente yo creo que es un libro que necesitamos incluir dentro de nuestros estudios, ¿verdad? No solamente por la simbología que representa, que más adelante vamos a hablar de ella, sino porque en el ejemplo de la vida de David vemos podemos sacar muchos temas, por ejemplo, el tema del liderazgo, y no solamente estoy hablando del libro de Segunda de Samuel, tenemos que unirlos los dos, porque recuerden que la capacitación de David comienza desde el primer libro de Samuel. Así que ambos deben ser estudiados como si fueran uno solo. Y se saca mucho, es bien enriquecedor el carácter de un líder, el carácter de un hombre conforme al corazón de Dios. Hay muchos temas que podemos sacar del libro, ¿verdad? De Primera y Segunda de Samuel, que nos muestra básicamente la vida de David, ¿verdad? Así que entrando un poquito en el trasfondo histórico, nos cuenta el libro de Primera y Segunda de Samuel en este caso, los detalles de los finales de la teocracia. Recuerde que comenzamos hablando de el gobierno de los jueces y cómo entonces hace la transición para los tiempos de los reinados de los reyes. David es el segundo rey. Y entonces tenemos el ejemplo pues, del primer rey que fue Saúl. ¿Ok? Los eventos obviamente que relatan el libro de Primera y Segunda de Samuel, que básicamente muestran, ¿verdad?, la debilidad del reinado de Saúl, cómo Dios lo desecha y luego entonces llega David al trono. En el caso de Segunda de Samuel comienza específicamente con la muerte de Saúl y sus hijos. ¿Ok? Eso básicamente fue en el año 1010 antes de Cristo, eso hablando de la invasión filistea, y empieza con el ascenso de David al trono de Judá. Y él establece la capital, establece el trono en Hebrón. Fíjese que él comienza siendo rey de Judá y Isboset, que es hijo de Saúl, fue proclamado rey de las otras tribus de Israel. Entonces el libro comienza con este conflicto, ¿verdad?, entre David y Isboset y las tribus, ¿verdad?, la guerra de poder. Y entonces en estos primeros capítulos empieza hablando de la rebelión o de pues, la guerra civil entre David y Isboset, ambos reyes. ¿Ok? Luego entonces aparecen los asesinatos de Isboset y Abner. Abner era el principal, el general del ejército de Isboset.
y hace un cuento bastante interesante con respecto a Abner, ¿verdad? Y entonces la muerte de ellos abre el camino para que entonces David sea proclamado el rey de todas las tribus de Israel. En ese momento, entonces, David decide mover la capital de Hebrón a Jerusalén. ¿Ok? Y con esa transición a Jerusalén, David decide trasladar el arca del pacto. El arca del pacto llevaba mucho tiempo fuera ¿verdad? De la posesión de la tribu de Israel. Estaba ahí, les voy a decir el nombre rapidito, Abinadab. Abinadab era el que tenía el arca del pacto, ¿ok? Así que David empieza con este relato de la decisión de David de mover el arca para Jerusalén. Y en ese relato bien interesante, ¿verdad? Yo estoy segura que todos o algunos hemos escuchado un poquito sobre este relato, ¿verdad? Del traslado del arca del pacto. Obviamente sabemos que el interés de David era tener la presencia de Dios. Él siempre quiso hacer todo de acuerdo a los estatutos de Dios, quiso ser obediente a Dios, y la presencia de Dios, o el reflejo, ¿verdad? Lo que representaba la presencia de Dios para él era muy importante en este reinado. Así que eso era parte de los propósitos de trasladar el arca del pacto, pero también en algunos de los estudios indica que uno de los propósitos de David era político, era básicamente unificar, ¿verdad? Había estado el reino de Judá por 3 años separado de los restos de las tribus, y él quería unificar a las tribus y que tuviesen un lugar en donde regresar a adorar, ¿verdad? Así que eso fue uno de los propósitos de mover el arca. Saben que en el relato explica que cuando hicieron ese primer intento de trasladar el arca, lo hicieron pues como a ellos les pareció. Ellos lo hicieron de la forma más cómoda, y no vamos a decir, ¿verdad?, que quisieron usar unos métodos diferentes y quisieron irse en contra de lo que Dios había estipulado. Maybe no conocían cuál era la forma correcta de trasladar el arca del pacto, ¿verdad? Recuerden que David venía de ser pastor de ovejas, así que no necesariamente conocía los ritos o rituales o lo que Dios había establecido de cómo hacer un proceso. Así que él mueve el arca del pacto utilizando un carro, ¿verdad? Todo bien cómodo. Nos vamos con el carrito por ahí con el arca del pacto, y ahí es que viene entonces el relato de que cuando de momento el arca se iba a caer, trata de que no te caiga, ¿verdad? Mete la mano y en ese momento queda fulminado, ¿verdad? Y es como un wake up call. No, esto no fue lo que yo mandé a hacer de Dios, ¿verdad? Estos no son los procesos que yo establecí, la forma que yo establecí. Y en ese momento, David decide dejar el arca en casa de Obededón, y estuvo allí por algunos meses, no fue por mucho tiempo. Y luego entonces entra nuevamente al proceso de trasladar el arca y moverlo a Jerusalén. Y finalmente entonces ubica el arca en Jerusalén. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un poquito sobre el aspecto de que David quería construir casa a Dios, ¿verdad? Donde la gente pudiera ir a adorar, donde el arca ya no tuviera que estar en tienda, sino que pudiera estar en una casa construida para Dios. Pero vamos a entrar un poquito más adelante sobre eso, porque allí entra la promesa de Dios y vamos a hablar un poquito sobre el pacto que Dios hace con David. Más adelante, durante, ¿verdad?, los relatos que aparecen, se narran las campañas militares de David contra sus enemigos,
los enemigos del norte, que está Soba, al este estaba Amón y Moab, al sur los amalecitas y al oeste los filisteos. Y explica cómo todos los conflictos, todas las guerras y cómo David somete cada uno de estos pueblos a tributo. Continúa entonces el relato con un poco antes de la muerte de David. Así que como mencionamos, comprende unos 40 años, 3 años de reinado ¿verdad? Como rey de Judá y 37 años como rey de Israel. ¿Ok? Eso del 1010 antes de Cristo al 970 antes de Cristo. Durante ese periodo se escribieron los salmos davídicos. Y ahí en ese tiempo se empezaron a recopilar los salmos para el libro de los salmos, ¿verdad? Entonces en el apéndice, como les dije, que es la última parte, que no necesariamente conecta con el orden de sucesos, aparecen los 3 años de hambre en la tierra de Israel en el capítulo 21, aparece la canción de David en el capítulo 22, el registro de los guerreros valientes de David en el capítulo 23 y el censo pecaminoso, ¿verdad? Decimos porque Dios no le ordenó a David hacer el censo. Y cuando hablamos un poquito sobre eso, ¿verdad? Y queremos entrar un poquito más en por qué pasó eso, lo relacionamos mucho entonces al ego de David, que él quería, ¿verdad? Saber cuánto poder él había alcanzado, cuánto él había logrado, ¿verdad? Y entonces ese es el final del libro de Segunda de Samuel, el capítulo 24. Nosotros hablamos un poquito de David en Primera de Samuel, pero quería traer algunos aspectos bien interesantes que encontré de David, ¿verdad? Sabemos que fue un gran músico. Y lo interesante que encontré es que David llegó a inventar instrumentos musicales. Si eso querían una referencia bíblica con respecto a eso, en Amós 6:5 habla sobre eso en particular. Fue un poeta, lo sabemos, ¿verdad? Escribió muchos de los salmos. Y la figura de David es bien importante en la Biblia porque Dios mismo decidió que sus promesas para el pueblo de Israel iban a ser cumplidas a través de su linaje. Y entonces ahí es que viene lo del pacto davídico. Temas importantes dentro del libro de Segunda de Samuel, pues básicamente habla sobre el pacto davídico, ¿verdad? Que sucede en el mejor momento de David, cuando está reinando, comenzando a reinar, ya está unificado, ¿verdad? El reino. Y entonces, en ese momento, Dios, como les mencioné, que David estaba interesado en hacer una casa para Dios, pero Dios le dice, no es a través de ti. Y hace un pacto con David. Este pacto es bien importante porque nosotros vemos reflejado a Jesús directamente en ese pacto que Dios hace con David. ¿Ok? Tenemos entonces otro de los temas, el pecado de David. Cuando en tiempos de ocio, yo creo que casi todos conocemos ese relato, cuando David decide no ir a la guerra y se queda descansando, y decimos tiempo de ocio, ¿verdad? Y entonces se ve tentado porque empieza a mirar y ve entonces a Betsabé y entonces se sintió atraído y pasó todo lo que pasó, que sabemos, ¿verdad? Que la manda a llamar, se acuesta con ella y ella queda preñada y él, por consecuencia de este primer pecado, entonces, pues se le pasa la mano, ¿verdad? Y manda a matar al esposo, Urías. Así que vemos claramente, ¿verdad? El pecado de David y luego entonces las consecuencias del pecado.
Y como les mencioné anteriormente, las consecuencias del pecado, hay muchos capítulos que hablan con respecto a la consecuencia del pecado. Lo primero que aparece con respecto a la consecuencia del pecado de David es la muerte del hijo que iba a tener Betsabé, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que también a través del profeta Natán, Dios le habla y le dice que su descendencia, sus hijos, los hijos de los hijos, iban a tener conflictos, iban a estar, iba a ser un periodo tumultuoso para él, ¿verdad? Y entonces allí vemos cómo sus hijos, uno mata a otro, uno de sus hijos se rebela contra él, y pasan 20 cosas con respecto a las consecuencias de ese pecado. ¿Ok? Ahora, también uno de los temas bien interesantes dentro del libro de Segunda de Samuel son los abusos de poder. El abuso de poder mostrado en diferentes aspectos, cuando Abner es asesinado por Joab, que es a través de un engaño, cuando David hace los preparativos para la muerte de Urías, cuando sucede la violación de Tamar, que es una de las hijas de David, y es violada por uno de sus hermanastros, ¿verdad? El asesinato, que es Amón, el que viola a Tamar, el asesinato de Amón por Absalón, que también era un hermanastro, ¿verdad? Absalón era el hermano de Tamar, y entonces termina matando al hermanastro. Y finaliza con la rebelión de Absalón. ¿Ok? Así que todo esto ocurre en estos capítulos desde el 13 hasta el 18. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vemos entonces a Jesús reflejado en este libro de Segunda de Samuel? Pues fíjese, empecé marcando que David es tipología de Jesús. David en muchos libros, en muchos estudiosos lo muestran como una tipología de Jesús. Es como, ¿verdad? No lo quiero decir precisamente por todos los aspectos, pero como si fuera el Jesús del Antiguo Testamento, aunque no me lo tomen literal, porque no lo es, ¿verdad? Pero sí es una tipología de Jesús por varios aspectos, como la vida que tuvo David, el rechazo que recibió de la gente cercana a él, cómo Dios se refiere a David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y ese concepto de un hombre conforme al corazón de Dios lo vamos a ver en diferentes lugares. Cómo Dios se refiere, ¿verdad? O cómo se habla de David en diferentes lugares en la Biblia, que se menciona esa referencia de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Así que es llamado, fíjese, Jesús es llamado hijo de David en varios lugares. Me gustaría que quizás busquemos uno o dos para referencia, ¿verdad? Me gustaría ver, que comprobemos pues todo esto. Mateo 1:1, no sé si alguien puede, lo voy a poner a participar desde tempranito. Así que Mateo 1:1, si alguien lo puede buscar y dice yo. Y Mateo 9:27, por lo menos dos, hay muchos más, pero vamos a trabajar por lo menos dos normas. Te veo por ahí con el micrófono abierto. Sí, Mateo 1:1 dice, el siguiente es el registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Muy bien. El 9:27. Mateo 9:27, si alguien lo tiene por allí. Lo tengo aquí. Sandra, sí. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Muy bien. Ahí hace referencia directa del
concepto o del, ¿verdad? Del texto literal, hijo de David. Entonces también se le da referencia como el linaje, la raíz y linaje de David. ¿Ok? Así que sabemos que Jesús viene de la descendencia de David. Vamos a entrar un poquito sobre el pacto davídico más adelante, pero la referencia de la raíz o el linaje de David, vamos a verlo en Apocalipsis 5:5, si alguien lo puede buscar por allí. Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5, sí. Maite. Sí, yo lo tengo. Ok. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muy bien. Ahí hace referencia directa de la raíz de David. El Apocalipsis 22:16, si alguien lo tiene por allí, me lo puede buscar. Yo lo tengo. Irene. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Muy bien. Ahí el mismo Jesús hablando, ¿verdad? Referencia directa del linaje raíz de David. Ahora, ¿cómo vemos también a Jesús reflejado en el libro de Segunda de Samuel? Pues lo mencionamos anteriormente a través del pacto davídico, la promesa que Dios le hace a David de que va a tener un descendiente suyo y que se sentaría en el trono y que ese trono sería para siempre, ¿verdad? O ese reinado sería para siempre. Ese lo vemos directamente a la referencia en Samuel 7:16, que dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. ¿Ok? Y ahí hace referencia a trono eterno, su reinado para siempre hace referencia directa a Jesús. ¿Ok? La promesa que Dios le hace de que de su linaje saldrá el rey para siempre, ¿verdad? Y se reitera en Lucas, en las palabras del ángel cuando le aparece a María para anunciarle el nacimiento de Jesús, que le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí entonces, hablando directamente de Jesús, el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David de que su trono sería para siempre. Así que ahí lo vemos reflejado en Cristo, el cumplimiento de esa promesa y de ese pacto que Dios hizo con David. También vemos el reflejo de la gracia. Sabemos que Jesús, cuando vino a hablar de la gracia. Y vemos el reflejo de la gracia a través de David, específicamente en el relato de 2 de Samuel 9. No sé si, ¿verdad? Han escuchado el relato, pero cuando David hace misericordia a Mefiboset, descendiente de Jonatán, y recuerde que cuando pasan todos estos, cuando cae un rey, toda la familia, todos los descendientes huyen, ¿verdad? Cuando hay un cambio de poder, un cambio de
de mandato o de reinado. Y en este caso, pues los descendientes de Saúl, pues huyeron. En este caso, Isboset se establece como rey en uno de los, sobre el resto de las tribus de Judá, pero Mefiboset fue un caso particular. Cuando la criada o la nana se entera de que Saúl y Jonatán mueren en batalla, ella toma a Mefiboset para protegerlo, para huir, y en la huida se le cae Mefiboset, ¿verdad? Conocemos un poquito sobre la historia de Mefiboset. Y en esa caída, Mefiboset queda lisiado, queda paralítico, ¿verdad? Dice la palabra lisiado de las piernas. No sabemos específicamente qué condición, ¿verdad? Pero queda lisiado de las piernas y él pues permanece lejos, ¿verdad? Escondido, hasta que entonces David recuerda la promesa que le hizo a Jonatán y empieza a preguntar, ¿hay alguien descendiente de Jonatán que a quien yo le pueda hacer misericordia? Y ahí entonces habla con Siba y Siba le dice, pues sí, Mefiboset. Y la gracia de Dios la vemos a través de este aspecto de David, que hace misericordia, que lleva a Mefiboset lisiado de las piernas para que viva en el palacio, para que coma de la mesa del rey. Y yo creo que todos sabemos un poquito de esa historia por la canción de, Dios mío, ¿cómo se llama él? Dani Berrío. De Dani Berrío, que en esa canción hace relato completo, la historia completa, ¿verdad? De Mefiboset, y compara la vida, ¿verdad? O el evento de Mefiboset con la vida de nosotros cuando Dios tiene misericordia de nosotros que no éramos dignos de ser llamados hijos y de sentarnos a la mesa con Él, y Dios tiene misericordia de nosotros y por su gracia nosotros somos llamados hijos y nos sentamos en los lugares celestiales con Él, ¿verdad? Como dice la palabra. Así que ahí hay también un reflejo de lo que es Jesús en la vida de David. Y el último relato que tengo por acá es la canción de David. La canción de David al final de su vida, en 2 de Samuel 22, del 2 al 51, está la canción completa, ¿verdad? Pero yo voy a tocar específicamente los primeros versos. 22, buscarlo rapidito. Dice el 22:2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador, mi Dios, mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Y estas referencias de la roca, fortaleza, libertador, refugio y salvador son referencias ¿de quién? De Jesús. ¿Okay? Y lo vamos a ver. Jesús es nuestra roca. Vamos a por lo menos a tocar un verso. 1 Corintios 10:4. ¿Quién me puede buscar por ahí? 1 Corintios 10:4. Y déjenme repartirlos y los vamos tocando, ¿verdad? 1 Corintios 10:4, alguien que sea voluntario. Tengo también por aquí Romanos 11:25 al 27. ¿Quién dice yo? En 1 Corintios 10:4. Tengo 1 Corintios 10:4. Muy bien, pues Sandra, léelo antes de buscar el próximo. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Muy bien, la roca era Cristo. Romanos 11, 25 al 27. ¿Alguien voluntario? Yo lo tengo. ¿Ibelis? Sí. Sí, pues te escuchamos, 25 al 27. Que no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? ¿Esa es? Sí. Ok. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Hasta el Libertador. 27, ¿verdad? Sí, hasta el 27. Sí. Libertador, ahí hace la referencia, ¿ok? En Hebreos 6:18. Alguien que nos pueda compartir Hebreos 6:18. Lo tengo. Sí, Miguel, gracias. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y que las es imposible que Dios mienta, recibimos un gran consuelo los que ahora acudimos a Él en busca de su protección, confiados en la esperanza que nos ha dado. Muy bien, nuestro refugio, ¿verdad? Y nuestro Nueva versión viva. Salvador. La versión. Sí, pero también habla del concepto de refugio, ¿verdad? De nuestra protección. Como nuestro único Salvador, que entonces tenemos las referencias de Lucas 2:11. ¿Alguien voluntario? Lucas 2:11. Yo lo tengo, si nadie más lo tiene. ¿Y Beli? Sí. Sí. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Muy bien. Amén. Ahí hace referencia de Salvador. Hay otro también, 2 de Timoteo 1:10, pero no necesariamente lo tenemos. Si alguien lo encuentra y lo quiere compartir, es 2 de Timoteo 1:10. Si alguien lo encuentra. Y lo compartimos también, referencias de Salvador. Yo lo tengo, 2 Timoteo 1:10. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Muy bien. Así que básicamente vemos cómo David hace referencia, ¿verdad?, directa a Jesús a través de este cántico. Por eso cuando hablamos lo que le compartí, el poquito que le compartí acerca de David, que mencionaba que aunque nunca fue nombrado como profeta, sí hay salmos que son proféticos, ¿verdad? Así que básicamente terminamos hoy como que bien temprano, ¿verdad? Estamos ahí. Yo estoy como Elizabeth, que también terminó más o menos temprano. Pero quiero abrir el espacio para si hay alguien que quiere compartir, si ha visto, ¿verdad? Porque a veces nosotros lo podemos ver a través de unos relatos, podemos ver a Jesús a través de unos relatos, pero en el compartir como la clase pasada, nos dimos cuenta que lo podemos ver desde otras perspectivas a Jesús en Segunda de Samuel. Si hay alguien que quiera compartir algo en particular, pues voy a abrir el espacio para que podamos entonces compartir referencias e ideas. Silvia, hay algo que a mí me llama la atención, es el hecho de que
la persona que hizo misericordia con Saúl al culminar de matarlo, él se presenta a David como un héroe, entre comillas, y vemos el celo de David cuando dice, ¿cómo pudiste poner la mano sobre el ungido de Jehová? Y eso es algo que a mí me impresiona porque muchas veces, o sea, me salgo un poquito del tema, me impresiona cómo a veces somos muy dados a evaluar y juzgar a lo que Dios puso. Y David, aún sabiendo que Saúl se había escocotado, pero era el ungido de Jehová y no se atrevió a tocarlo. Y eso a mí me impresionó. Sí, y es bien interesante porque a través de Primera de Samuel, todo el libro de Primera de Samuel, sabemos que Saúl estuvo detrás de David para matarlo. Y David tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl y nunca lo intentó, ¿verdad? Y siempre tuvo bien claro que era el ungido de Dios. Y eso para él, ¿verdad? Yo escuchaba a Pastor Rey en algún momento hablar de la lealtad, ¿verdad? Y la lealtad es que aun cuando quizás nosotros podamos ver defectos, podamos ver, en este caso David, que sabía que Dios había desechado a Saúl, pero aún así, como era el ungido de Jehová, él fue leal hasta el final. Incluso en el relato que nos menciona Miguel, que es el primer capítulo de Segunda de Samuel, cuando viene esta persona a decirle, pues mira, murió Saúl, ¿y cómo tú lo sabes? Pues porque él estaba moribundo y me dijo que lo matara, ¿verdad? Que como que termina este sufrimiento o culmina este sufrimiento de mí. Y él mata a Saúl, supuestamente según el relato, porque hay algunas versiones que mencionan que eso fue como una jugada de él para hallar gracia con David, sin saber que David hasta el último momento fue leal, ¿verdad? Y es bien interesante cómo David, yo creo que yo creo que no hay ningún otro ejemplo de algún hombre dentro de la Biblia que pudiera haber sido tan leal como David. Yo no sé si a ustedes se les ocurre alguno o se acuerdan de alguno, pero en ese concepto, acá hay unos comentarios, déjenme verificar estos comentarios que están haciendo. Verónica menciona, así como Jesús nos redime, nos restaura, nos trae a la mesa del rey en paz, de la misma manera David hizo misericordia con Mefiboset, que estábamos hablando ahorita de. Y Verónica menciona también David, tipo de Cristo. David estuvo en el oficio de pastor y rey. Cristo es el buen pastor y el rey de reyes, ambos como ungidos y con un corazón conforme a Dios. Qué explicación espectacular. Gracias, Verónica, por ese comentario. ¿Alguien más que quiera traer algo? Norma. Sí, quería mencionar, y esto precisamente vino hoy mientras discutía, ¿verdad? Tú discutías sobre el libro. El pueblo de Israel pidió rey, o sea, Dios no había confeccionado su relación con el hombre para que hubiese reinado porque él era su rey. Y de hecho, pues a Dios le dolió que el pueblo insistiera tanto, ¿verdad?, en pedir rey, y aún así los complació. O sea, él les advirtió a través de los profetas, pero los complació. Sin embargo, vemos que la voluntad soberana, suprema, perfecta y preciosa de Dios, ¿verdad? Se ve en la historia, en la palabra, porque ese reinado primero le da a ese hombre que pidieron ellos, lo unge y lo da como lo pidieron ellos. Después viene el hombre que él entonces dice, déjame ir con un hombre que está conforme a mi corazón. Y de ese
Entonces hay un linaje que conecta entonces al que ha de ser y será por eternidad, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces es tan perfecto ver cómo Dios en su gracia y en su poder, en su majestad, enlaza, sabiendo lo que el hombre quiere, sabiendo sus debilidades, sabiendo sus carencias, sabiendo su ineptitud, entrelaza entonces su voluntad perfecta y suprema para redimir, para levantar y para reinar. Aleluya. Qué bello, ¿verdad? Gracias, Norma, por ese comentario. Qué hermoso quedó. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Yo quiero decir algo. Y es que me llama mucho, mucho la atención cómo se utilizan las cenas y el estar a la mesa como un método de misericordia. Y yo creo que entre las cosas que tenía David, que tenía el corazón de Dios, era esa, la misericordia, como acabaste de mencionar, con Saúl y con Mefiboset, ¿verdad? Y me hace recordar a Jesús, porque Jesús cuando se acerca a Zaqueo, le dice, vente que voy para tu casa, vamos a comer. Y allí lo restauró y allí Zaqueo pues se convirtió, transformó su vida de ser lo que era a algo nuevo y diferente. El hijo pródigo también llega apartado y el papá le dice, vente, vamos a comer, te recibo y te restauro. Y pues ese papá representa a Dios mismo. Y la más brutal que a mí me encanta es cuando Pedro, después de haber negado a Jesús y después de todo lo que hizo, Jesús lo recibe en la orilla de la playa con un desayunito bien chévere, un pescadito que ya le tenía preparado, como que vente, te invito a comer, come y te restauro. Y está brutal cómo David lo representó y cómo luego Jesús también lo hizo con todas estas personas. Así que por eso el Salmo 23 dice, me preparas una mesa delante de mis enemigos. Y en esa misma línea de la mesa, cuando la palabra dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre, lo invito y se sentará en mi mesa. También el concepto de la mesa. Y en el relato de Segunda de Samuel es bien específico en que comían en la mesa del rey, ¿verdad? Como dice Jeremías. Que no solamente él vive en el palacio, sino que él come a la mesa del rey. ¿Qué significado poderoso tiene eso de sentarse a la mesa? Y gracias, Iremi, por esos ejemplos que nos trajiste. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí, quería compartir ahora que Iremi mencionó la misericordia. Estaba leyendo ayer en Mateo el 12 y yo, ay, mira, Dios mío, Jesús aquí hablando y yo no mencioné esto en la clase, en Primera de Samuel, ¿verdad? Cuando ellos, bueno, se los voy a leer, es en Mateo 12 y precisamente vemos también a Dios hablando de la misericordia, pero utilizando como uno de los ejemplos que usó en estos versículos, en este capítulo, fue a David. Cuando dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Elizabeth, ajá. Disculpa que te interrumpa, en Mateo 12, ¿cuál? Desde el 1, ahí, en el 1. Okay. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, Jesús les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y de ahí salto al 7, porque luego da otro ejemplo más. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y yo, qué tremendo, y vemos a Jesús también, ¿verdad? Haciendo referencia allá la Primera de Samuel, utilizando a David cuando quiere hablar de misericordia, no solo en la misericordia que traía Iremí,
¿verdad? De la misericordia que Dios ha tenido con nosotros en ese sentido de salvarnos, aun cuando no nos lo merecemos, etcétera, ¿verdad? Pero también vemos cómo ese corazón de Dios que ¿sabe? No está detrás del legalismo, no está detrás de la religiosidad, sino que no está detrás del sacrificio que podamos hacer, sino de la misericordia. Eso para él va por encima de lo que puede ser la ley. Y vemos que utiliza también a David ahí para traer esa enseñanza a los que estaban en ese momento ahí. Wow, tremendo. Y yo creo que a través de todos los relatos de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, hay muchos ejemplos de David, cuando David hace misericordia y tiene misericordia, incluso con Mefiboset. Obviamente mencionamos el relato de cuando él lo busca y lo sienta, lo trae al palacio y lo sienta a la mesa del rey. Pero más adelante, cuando Absalón se rebela contra David, Siba le dice a David, porque David le pregunta por Mefiboset, ¿dónde está Mefiboset? Y Siba le dice, él se quedó porque ha dicho que ahora va a recuperar el reino de su padre, ¿verdad? Obviamente más adelante David se encuentra con Mefiboset y como que le reclama, pero si ustedes ven el relato no pareciera ni que tan siquiera estaba molesto con Mefiboset, ni lo hizo como en forma de reclamo, parecía más bien, ¿por qué te quedaste, verdad? Porque, ¿qué pasó contigo? Y obviamente en el relato se sabe que Siba inventó un cuento, pero vuelve nuevamente a traer la palabra y dice que David vuelve a hacer misericordia con Mefiboset. ¿Ok? Y no solamente con él, escuchamos el relato de Absalón cuando Absalón se rebela contra su padre. Y David cuando está, ¿verdad? Están en guerra o están peleando por el reinado, le da instrucciones de que no lo toquen, de que no le hagan daño. Y cuando muere en batalla Absalón, David hizo luto por él, hizo luto por Abner, que era también el general de ay Dios mío, de Isboset. O sea, a veces uno dice, wow, ¿qué había en el corazón de David? Que realmente a veces uno no puede ni entender cómo nosotros a veces la gente nos hace algo, algo mínimo, o nos enteramos que hablaron de nosotros, o nos enteramos que nos traicionaron, ¿verdad? Cosas que humanamente podríamos decir, ok, este me falló, salió de mi reino, yo no quiero saber más nada de él. Más sin embargo, David, con todas las traiciones que tuvo, es impresionante ver cómo él llora por algunos de ellos, cómo él hace misericordia con algunos de ellos, cómo dijo, ¿verdad? Cuando Miguel nos cuenta de esta persona que mata a Saúl, que quizás él iba diciendo, pues ahora voy donde David, le doy esta noticia y él me pone en un lugar especial, y cómo David se molesta, ¿verdad? Así que es impresionante ese corazón de David, que si nosotros lo evaluamos y miramos cada uno de estos ejemplos, es impresionante, de verdad, Norma. Fíjate, me gustaría comentar sobre eso que estás diciendo, analizando la vida de David. David, aún siendo pastor, ¿verdad? Un muchachito, se veía que, porque él ya con su arpa adoraba al Señor mientras estaba pastoreando y todas estas cosas, ¿verdad? Tiene un corazón sensible y aparentemente era una característica en su carácter de ser misericordioso, porque pues pero yo pienso que más que misericordioso, en él había un sentido de fidelidad y lealtad tan marcado
que eso a la misma vez influía con el tener misericordia. Sin embargo, yo creo que se afirmó más esta característica en David cuando él pudo tener esa gran misericordia de Jehová sobre él, cuando él pecó, como pecó siendo ya rey, después de haber sido ungido, después de haber sido rey, después de haber ganado batallas, después de estar establecido, de tener un gran reinado. Él le falla a Dios y él mismo se había dictado que el que hiciera tal cosa cuando Natán lo confronta merecía la muerte, porque aún estaba vedada por el pecado, estaba vedado la grandeza del pecado que él había cometido. Y él dijo, ese merece la muerte. Y cuando Natán le dice, pues ese eres tú. Y Dios tuvo misericordia de él. Es imposible que, habiendo gustado de una misericordia tan grande, que es también otra tipología, ¿verdad? Otro ejemplo, otro testimonio grande de nuestro pecado delante de Dios y cómo Dios tiene misericordia de nosotros y cómo nosotros tenemos que aprender a amar y a hacer misericordia, ¿verdad? Y amar a nuestro prójimo y a no juzgar, porque el único que puede juzgar es el Señor. Pero está brutal porque él, o sea, ya tenía unas bases de misericordia, pero la gran misericordia fue cuando, mereciendo la muerte, Dios aún lo deja vivo, reinando y teniendo descendencia. Gracias por traerme ese punto, porque mira, lo había marcado y todo para compartirlo y se me que por alguna razón. De precisamente en el verso 12, versículo 13, dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Tan pronto Natán lo confronta. O sea, a veces nosotros para responder o para decir sí, me he equivocado, que muchas veces, ¿verdad? Tenemos que, yo digo, coger bofetadas en el camino, pero que muchas veces, ¿verdad? Tenemos que pasar por situaciones para realmente decir, sí, es verdad, estoy mal. Y tan pronto Natán lo confronta, inmediatamente David tiene el corazón de reconocer que había pecado. Y dice, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado. Inmediatamente. Y no morirás por este pecado. Y entonces ahí es que habla sobre las consecuencias. Dice, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Consecuencias del pecado. O sea, siempre hablamos del arrepentimiento, pero aún con el arrepentimiento, el pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Nosotros sí podemos quitar ese pecado. Dios borra nuestro pecado, pero hay pecados que tienen consecuencias. Entonces, esa es la parte que a veces nosotros, ¿verdad? Tenemos un poquito de conflicto de que ya yo le pedí perdón a Dios, pero quisiéramos que se borre todo, no solamente el pecado, sino las consecuencias. Y como dice la palabra, es echado al fondo del mar, pero las consecuencias de ese pecado, pues tenemos que acarrearlas, ¿verdad? Gracias por traerlo, Norma, porque lo tenía pendiente para mencionar y se me pasó. Qué bien. Dice por aquí, Aleida escribe, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Espectacular. No sé si alguien más tiene algún comentario, son las 8:30, Iremi, ¿verdad? No queremos extendernos mucho de la hora, así que les agradezco, ¿verdad? Los comentarios fueron de gran aportación para complementar, ¿verdad? O completar la clase de Segunda de Samuel. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Qué equipazo tenemos. Definitivo. Estamos
dando la gloria al Señor por tanta sabiduría de nuestra querida pastora Silvia, y qué bueno que nos compartió cada una de estas cosas. Pues nada, terminamos con peticiones. No sé quién quiera algo especial. Yo me imagino que Ibeliz, ¿verdad? Que seguimos orando por la salud de Ibeliz. ¿Alguien más? Urbán. Y que hoy me levanté a las 4 de la mañana con unas punzaditas otra vez de las piedras y parece que me está bajando una. Por eso fue que entré tarde a la clase. También quería disculpar a la hermana, ay Dios mío, el nombre, que ella habla como mexicano, que ella dijo que no pudo. Es ella me escribió que ella coge unas clases los jueves y como jueves, pues jueves santo tienen algo especial, la jodaron para martes, ella está en esa clase de su iglesia, por eso no pudo estar hoy. Pero nada, para que oren por mí, por esa piedrita que está bajando. Tiene que ser pequeña porque lo que me están dando unas punzaditas ahí media boba, pero como quiera duelen. Me imagino. Muy bien. Sí, Iremic, también una petición, hoy intervinieron quirúrgicamente a una tía mía, le estaban extirpando pues una mansa cancerosa del seno, y entonces pues nada, para que la pongan en oración, ¿verdad? Porque pues que hayan podido extraer todo y que el proceso ahora pues sea un proceso pues llevadero, ¿verdad? Aunque ella pues sí me comenta que ha tenido mucha paz en medio de este proceso, pero para que la incluyan en sus oraciones también. Bien. Pues comentar que ya hoy es la última clase. Estamos entonces pendientes para la clase del próximo trimestre, que todavía no tenemos fecha por unos eventos que están ocurriendo durante este mes y el próximo. Así que pues por email nos estaremos comunicando con ustedes. Y pues a través de la iglesia también. Pues si no hay nada más, yo se lo voy a pasar a nuestra querida Norma que haga la oración. Amén, hermano. Vamos todos a hablar con papá. Estamos en el poder del acuerdo delante de la grandeza de nuestro Padre. Señor, te damos gloria y honra y te estamos agradecidos porque tú nos amas y te nos revelas. Gracias por estos recursos, gracias por Pastora Silvia y por prepararla para esta hora y por conectarnos contigo. Gracias por todos los hermanos que han podido estar y aún los que no pudieron conectarse. Señor, en esta hora venimos delante de ti porque sabemos que tú eres Dios, el único, el grande, el gran yo soy, el Rey, el Señor de señores, nuestro amado, nuestro papá, nuestro dador de vida, nuestro dador de salvación, nuestro dador de sanidad, lo que necesitamos eres tú. Por eso a ti acudimos, Señor. Padre, queremos pedirte por los enfermos. Esa piedra que está bajando de Pastor Urbán en esta hora, en el nombre de Jesús, quien llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús declaramos que se pulverizan y salen de su cuerpo, Señor, sin efecto de dolor. Hablamos sobre el cuerpo de Ibeliz. Ibeliz ha estado adolorida, Señor. Oh Cristo. Y nosotros insistimos delante de ti porque sabemos que eres bueno y pues tú tienes toda la autoridad y el poder para erradicar de su cuerpo todo dolor y todo padecimiento. Y nosotros seguimos insistiendo con amor, con confianza, oh Señor, con fe de que tú lo puedes hacer. Y lo creemos y te estamos agradecidos. Señor, te pedimos por la tía de Silvia, Padre bueno, en esta hora, que esta recuperación, Señor, que eso haya sido extirpado por completo, que no quede ni una sola célula cancerosa en su cuerpo, Padre, y que tú, Señor, estés en medio de esa recuperación de una manera tan maravillosa, Señor, que ella pueda dar testimonio, ella y los que están a su alrededor, de tus grandezas, de tu fidelidad, de tu amor, de tus detalles, Padre Santo.
Señor, hablamos sanidad, Señor. No sé si Grisel no la vi esta noche, pero creemos en la sanidad de su estómago y de todo lo que la está acogiendo. Cualquier otra persona, nuestro hermano Iván, que también fue diagnosticado con cáncer en el riñón, un cáncer agresivo, nosotros creemos en que tú los sanas. Señor, la recuperación de Tita, Padre, la recuperación de Alice, Padre, así tantos. Y yo creo en mi sanidad de mis manos, de mis rodillas, de mis pies, Señor, porque soy tuya. Señor, los procesos que tengamos que llevar, tú nos ayudas a llevarlos, Padre, y si nos tiene que solo bastar tu gracia y tener algún aguijón, pues Señor, la gloria es tuya. Padre, aquí estamos. Tú nos ayudas. Padre, gracias. Gracias está con todos nuestros hermanos, Padre, que todos puedan descansar, recibir tu reposo físico y tu reposo espiritual, que estemos conectados a ti y sean bendecidos todos. En el nombre de Jesús, y nos vemos el jueves en el Worship Night, que va a estar súper. Amén. Amén. Gracias, Silvia. Estuvo brutal. Gracias, Silvia, seguro que sí. Y gracias a todos los que se conectaron. Que Dios los bendiga mucho. Bendiciones. Abrazos para Dios los bendiga. Dios les bendiga. Gracias. Vive, que duermas bien y te despiertes súper en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches a todos.